Es indudable que seguimos estando en un gran momento de euforia. Muchos siguen apartados, al margen, porque no lo terminan de ver claro, porque los riesgos bajistas tampoco han desaparecido por completo, pero a otros les ha faltado tiempo para meter sus euros en la bolsa o en los bonos, como estamos viendo también estos días con esas imágenes, bueno, pues tan llamativas, ¿no?, de la gente haciendo cola en las puertas del Banco de España para comprarse sus bonos o sus letras del Tesoro español. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados, hoy con Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos también a Antonio Castelo de eBroker. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, días de vino y rosas en los mercados. Bueno, pues eso parece que volvemos a esto. Yo creo que el resumen es que al final el mercado no se cree lo que dice Powell. Yo creo que la subida anunciada ayer de 25 puntos básicos y el mensaje principal en cuanto a que había habido progresos en la inflación, pero que había necesidad de mantener firmeza monetaria, pues no decía ni más ni menos que lo que había dicho antes, lo que dijeron en diciembre. Al final el mercado opta por la versión complaciente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar felices porque el mercado está feliz, pero yo sigo un poco preocupado porque realmente pues sigo viendo la inflación bajando, sí, pero algo así como 3 veces por arriba en Estados Unidos de los objetivos. Sigo viendo avisos de empresas en cuanto a ajustes y tal para este año, y a mí me da la sensación que viendo los principales índices y viendo los índices de volatilidad, estamos como estábamos antes de comenzar la guerra en Ucrania, como si no hubiera pasado nada aquí entre medias. Entonces, está bien. Bueno, pero está bien, es lo que a hay. vivir, que Es son difícil hay ir que contra el disfrutar mercado. mientras se pueda, evidentemente, claro. Claro. Luego, cuando llegan las vacas flacas, o como llegaron las vacas flacas en 2022, pues también hay que contar lo que se ve y lo que no se ve. Hernán, ¿cómo viste tú ayer a Jerome Powell? Dicen que le faltó un poquito de actitud, que se le ve un poquito, algunos dicen que, bueno, comparado con otras intervenciones, ayer parecía un corderito. Ayer, por ejemplo, tampoco hizo referencia, si no me equivoco, a las condiciones financieras, ¿no?, y a estas subidas alocadas en las bolsas y en los bonos que tanto le preocupaban en otras ocasiones. Sí, la verdad es que a los mercados financieros yo por lo menos no he leído nada que ¿No? haya hecho ningún comentario específico sobre el tema. Hombre, yo creo que ayer lo que se ha descontado muy bien por el mercado es más lo que no ha dicho que lo que ha dicho, ¿no? O sea, como no ha dicho nada muy negativo con respecto a la inflación, con respecto a las subidas de los mercados, con respecto a las evoluciones de tipos, que sí ha dicho, porque sigue utilizando la palabra ongoing increases, o sea, subidas continuadas en español. La gente interpretó que el mensaje era dulce, ¿no? Pues hay veces que es más importante lo que no dices que lo que dices, ¿no? Yo creo que parándose uno a mirar lo que ha dicho, me ha llamado bastante la atención una frase que es la de la desinflación ahora sí es verdad que ha comenzado. O sea, el grado de convencimiento que mostró ayer con respecto a las caídas recientes de la inflación era muy alto, y eso pues es bueno. Otro tema que comentó, que a mí también me llamó la atención, aunque no he visto muchos comentarios sobre esto, es que el Consejo había estado discutiendo sobre la posibilidad de un par de subidas más de tipos de interés, ¿no?, que sería 2 subidas de 25, que nos llevaría a niveles del 5,25, ¿no? Bueno, sin perjuicio de eso, también ha dejado muy claro que 2 cosas. Una, que iban a ir reunión por reunión y en función de los datos decidirían. Y otra cosa que a mí la gente pasó bastante por encima de este tema es que mencionó que había más riesgos en quedarse cortos en las subidas que en pasarse
con las subidas. Añadiendo que en el caso de que se pasasen con las subidas, tendrían medidas con las cuales poder contrarrestarlo. Entonces, pues yo creo que en cada momento la gente le apetece leer, siempre hay un discurso, siempre se puede leer de dos maneras, con una actitud o con otra, con una actitud más bullish o más bearish, más positiva, más negativa. Y ayer, pues la tendencia del mercado, el momentum es positivo, y yo creo que es verdad que el mercado está descontando el mejor de los escenarios, que no digo que no sea posible, pero creo que es el mejor. O sea, con los tipos en el 10 años a 70, con una curva invertida entre el 2,10 de 70 puntos básicos, o sea, el bono a 10 años en Estados Unidos al 3,40, cuando los tipos de intervención está clarísimo que van a llegar al 5, pues es una inversión tanto contra el tipo de intervención como contra el 2 años históricamente, de mínimos históricos, salvando los años 85, cuando fue la segunda crisis del petróleo. Entonces, creo que los 75 puntos básicos que ya está descontando la curva americana de caída a finales de año, principios de año que viene, no, bueno, son factibles, pero es el escenario mejor. O sea, a partir de ahí no hay capacidad de mejora. Entonces, dicho esto, ¿qué quiero decir? Que no me quiero enrollar más, es que el largo plazo americano, como ya está descontando el mejor de los escenarios, creo que comprando el largo americano solo hay posibilidades de perder, porque estás cotizando ya los mejores datos posibles. Y en cambio sí creo que hay probabilidades de que el escenario no sea tan bueno, que los bancos centrales se han equivocado mucho a la hora de subir los tipos, han llegado muy tarde. Tengo clarísimo que no se va a volver a equivocar y van a bajar precipitadamente o anticipadamente los tipos. Van a esperar. Entonces yo tengo mis dudas de que esas caídas de tipos de tipos oficiales que está descontando el mercado para el segundo semestre del año que viene, primeros del año del 24, que se vaya a producir. Y si eso no se produce, estos tipos de largo van a sufrir y van a subir. Y el bono largo americano pues se puede ir del 3,40 al 3,80 con bastante facilidad. Ya ha estado hace poco a esos niveles. Y en cuyo caso las acciones lo van a notar, o sea, las bolsas lo van a notar, y especialmente pues los sectores más sensibles a tipo de interés como es tecnología, ¿no? Pues efectivamente hay que andarse con mucho ojo. Efectivamente, desinflación fue una de las palabras que más repitió ayer en su comparecencia. Creo que se las contaron y creo que fue hasta en 13 ocasiones. También cabe otra posibilidad, Antonio, y no solo el hecho de que esté llegando y se vaya confirmando la desinflación, sino que los bancos centrales tengan miedo también a que todo acabe saltando por los aires, ¿no? Y hayan decidido, oye, vamos a ir ahora más tranquilitos porque empezamos a ver ya cosas que no nos gustan, algo que por supuesto no trasladó ayer Powell, pero que sí que siguen viendo algunos bancos de inversión, que yo no sé si es que ellos saben algo que el resto de los mortales no sabemos. Bueno, vamos a ver, yo creo que con todo la Reserva Federal es verdad que, como decía Hernán, decidió subir tipos y subirlos tarde y subirlos muy deprisa, pero yo creo que también es verdad que a partir de cierto momento, y quizás sea una excepción en la norma de los bancos centrales, nos han cantado lo que iba a pasar. Es decir, en la penúltima reunión, creo, del año pasado dijeron seguramente subimos 50 puntos básicos en la última reunión, y luego el año que viene 2 subidas o 3 de 0,25, quizás vemos que después de la de ayer de 0,25 puede haber otras 2 más, y ahí nos quedamos a ver qué pasa. Bueno, es evidente, ¿no? Yo antes te decía que bueno, pues que a juzgar un poco por las guías que están dando las compañías este año, es verdad que no ha habido muchas sorpresas negativas, porque yo creo que también sobre todo en Estados Unidos, las previsiones de resultados se habían ajustado antes a la baja,
es verdad, pero yo creo que las guías que están dando las compañías, pues bueno, no parece que, en fin, que estén demostrando que todo va magníficamente bien y demás. Aquí en Europa, pues bueno, vamos a ver hoy qué nos dice Lagarde. Yo creo que la situación es un poco diferente. Aquí la inflación subyacente no la tenemos, desde luego, ni mucho menos bajando ni flexionando. Yo creo que sigue estando ahí arriba. Nos ha venido Dios a ver con un invierno muy tranquilito, que no ha habido que tirar mucho de recursos energéticos, y bueno, pues esto ha permitido efectivamente pues flexionar un poco la inflación general. Pero si hacemos bueno, pues algunas reglas técnicas, teóricas, teniendo la tasa de paro en mínimos, como la tenemos en Europa, una inflación subyacente por ahí arriba, esto diría que los tipos de interés aquí en Europa deberían de irse a niveles del 8%. Esto el Banco Central Europeo no puede hacerlo ni de lejos, ¿no? Y al final, pues sí, hoy nos subirán un medio punto, nos iremos al 2,5, probablemente subirán de aquí a final de año otro punto y medio más para llegar a 3,5 o 4 quizás, pero de ahí no podremos pasar. ¿Por qué? Porque montaríamos un lío importante en los países periféricos de la eurozona, con un endeudamiento absolutamente salvaje y bueno, pues una situación bastante complicada, ¿no? Entonces sí, efectivamente, yo creo que los bancos centrales se ven limitados por unas y otras cosas, efectivamente, o sea, un miedo a una recesión profunda, con una inflación todavía ahí elevada. Bueno, yo creo que sí que es verdad que no vamos a tener lo que hace unos meses, un año quizás, se puso muy de moda hablar de la estanflación o de una recesión muy... Pero yo creo que bueno, la inflación se va a quedar bastante por arriba del 2% y los crecimientos, pues bueno, no van a ser especialmente elevados. Quizás en Estados Unidos el panorama es otro, quizás allí puede ser que terminen el año con tipos de interés reales positivos, es decir, el tipo de interés por encima de la inflación, que se puede ir a niveles de 4 y los tipos quedarse a niveles de 5, pero aquí en Europa yo lo veo complicado. Horas, vamos a salir de dudas, vamos a saber con qué fuerza podría golpear el Banco Central Europeo tras la reunión de hoy jueves, en la que está prácticamente todo cantado con esa subida de 50 puntos básicos. A ver si ahora vamos a cambiar una crisis energética por una crisis de deuda. Mucho ojo. Allí en Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo, se encuentra nuestra compañera Marta Isser. Marta, lo único que podemos esperar de momento es una subida de 50 puntos básicos y a partir de